ese hacemos para el informe. Y si no logró hacer evaluación con esa niña y logró hacer evaluación con la niña que tiene poca información, ese utilizamos para el informe. ¿Ya? Así es que lo que pasa es que en el primer niño solo hicimos como las praxias y tengo la anamnesis de él, pero es fonoaudiólogo, entonces, o sea, fonoaudiológico. Y Ujú. de la otra niña tengo ya los test, pero no tengo la anamnesis de nada. Entonces, Ya, ¿cuál sería pero ahí? ¿tiene nombre, edad, curso del otro niño? ¿Del que tiene los test? Sí, Con ese nos quedamos. ya. Ya, sí, totalmente. ¿Ya? Voy a la siguiente. Entrevista clínicas para conocer, por ejemplo, el motivo de consulta, vamos a revisar los registros, ¿verdad? Si no vamos a hacer nosotros directamente la anamnesis, la presentación de la evaluación, ¿qué quiere decir? Que le vamos a decir, mira, nosotros le vamos a hacer este test a tu hijo porque bla, 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 bla. Ahora, si están en una escuela, todos saben por qué tenemos que pasar los tests, ¿ya? Entonces no es necesario explicar. Aunque sí después es necesario explicarle a la profesora los resultados, ¿ya? Identificación de las preocupaciones. ¿Por qué trae a su hijo o hija, o no sé, así es un apoderado, ¿verdad? Al menor con el que está usted a cargo, a evaluación fonoaudiológica? De ahí a uno le dicen así como, mira, sabes que mi hijo no habla nada, todos me dicen que no se le entiende, lo derivaron del colegio, lo derivaron del jardín, lo derivó el odontopediatra, lo derivó el neurólogo, ahí hay diversas historias, ¿ya? ¿Cómo obtenemos la historia clínica? Porque de repente pasa que, no sé, no, mira, ¿sabes qué? El hermano mayor también fue a escuela de lenguaje. No, mira, ¿sabes que un primito también fue a escuela de lenguaje? No, mira, yo tengo una sobrina que tiene TEA, ¿ya? Siempre es necesario conocer más sobre la historia del usuario. Después dice concluir con la realización de los tests según el contexto. Como les decía anteriormente, depende de dónde van a usar los tests, si es escuela de lenguaje, si es un PIE, si es una escuela especial, ¿verdad? Si es un box de atención. Siempre depende del contexto. Realizar derivaciones, como te decía hace un ratito en el ejemplo de este niño de apraxia al habla. Se los cuento porque, de hecho, tengo un usuario que tiene TEA y tiene apraxia al habla, pero yo no sé apraxia al habla. Entonces mi evaluación estaba enfocada en la comunicación, me di cuenta que este niño tiene cero fuerza, es muy hipotónico fonoarticulatoriamente. Entonces hice una evaluación del habla y efectivamente tiene apraxia del habla y lo tuve que derivar a una fono con apraxia del habla, ¿ya? Porque yo no me he especializado en apraxia del habla. Esa es la razón principalmente. Hay fonos y van a conocer fonos que creen saber todas las áreas, pero realmente uno después se va especializando y se va olvidando de las otras áreas, ¿ya? O sea, si ustedes me preguntan a mí por audio, yo sé hacer audiometrías y sacar tapones de cerumen. Potencial evocado, impedanciometría, etcétera, etcétera, todos los otros exámenes, no recuerdo nada. De voz, me encanta voz, es un área que me gusta mucho, que yo investigo, entonces es como desde lo que conozco porque me gusta. De adultos, no recuerdo mucho. Eh, y de infantil, sí, yo me dedico al área, pero a trastornos secundarios, entonces, por ejemplo, estoy un poquito obsoleta de antes yo le preguntaba a la chiquilla, ¿y cuando es un TDL, pongo que es mixto expresivo? No, profe, la profe Pame nos explicó ya. Listo, yo me quedé en el DSM-4 cuando yo trabajaba en escuela de lenguaje, ¿ya? Entonces siempre es importante saber derivar cuándo debemos derivar, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de la evaluación? Evaluar el contenido de la evaluación, niveles de lenguaje, habla, OFAS, ¿verdad? EFAS, como dice la profe Pame. ¿Para qué evaluar? ¿Cuál es nuestro objetivo de evaluación? ¿Y cómo evaluar los procedimientos y estrategias de evaluación? Por ejemplo, vamos a evaluar con test estandarizado, vamos a evaluar con una pauta de creación propia. ¿Cuál va a ser mi estrategia de evaluación? ¿Ya? Esa es la idea de cómo vamos a evaluar. ¿Cuáles van a ser nuestros
evaluación. ¿No es la tablita de Bloom? De verbos de Bloom. Ya, aquí la vamos a revisar porque de hecho yo se las puse, así que nos va a quedar más perfecto. Las chiquillas me comentaban algo a propósito de los objetivos porque yo les estaba como mostrando cómo hacer un informe y llegó un momento donde tenemos que hacer objetivos de evaluación y me decían así como, profe, lo que pasa es que el profe Nico nos enseñó de esta manera. Sí, así el profe Nico, la profe Pamela les enseñó los objetivos de una manera y ustedes ya están acostumbrados a hacerlo, háganlo. No se compliquen con mi objetivo. Lo único que yo les voy a pedir es que cuando lleguemos a esa parte, se los digo. No las voy a spoilear. Ya. ¿Qué tenemos que hacer primero? Detectar posibles problemas, establecer los objetivos desde la primera evaluación, decidir los procedimientos más adecuados, delimitar criterios de interpretación, determinar evaluación posterior, encauzar hacia otros profesionales. ¿Ya? Eso es desde un poquito lo que yo les decía de las derivaciones. Establecer el nivel de conducta lingüística, determinar el nivel de desarrollo lingüístico, si está o no está apropiado para su edad cronológica, diferenciar entre un retraso y alteración. ¿Cuándo es retraso del lenguaje? ¿Cuándo Cuando tiene diagnosticamos? menos de 3 años, Sí, ¿cierto? sí, sí. Diagnosticamos retraso del lenguaje cuando tiene menos de 3 años y desde los 3 años TDL o TEL mixto o TEL expresivo, ¿verdad? Según DSM-5 o DSM-4. Especificar la conducta a intervenir. Hay niños que son disruptivos, hay niños que tienen baja tensión, hay niños que tienen TDAH. Entonces tenemos que ver cómo se presenta el niño frente a la evaluación. ¿Ya? Medir los cambios de conducta producidos mediante el programa de intervención. Comprobar la naturaleza del cambio de los contenidos o procedimientos de intervención. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy utilizando ciertas estrategias de intervención y no me dan resultado, obviamente que tengo que ver o tengo que analizar mi tipo de intervención y a lo mejor replantearme cómo trabajarlo, ¿ya? Y cambiar estas estrategias. Evaluar en doble contexto, ya sea escolar y familiar, como les decía recién. Nosotros tenemos distintas personalidades, ¿sí o no? ¿Les pasa? ¿No son iguales en la casa como son en la universidad? ¿O sí? Exactamente, y los niños hacen lo mismo. En la casa el niño a lo mejor se porta mal, a lo mejor llora, a lo mejor o es muy tímido y en el colegio le pega a todos. Exacto, ahí uno se adapta a los contextos. Y lo mismo hacen los niños. Entonces, siempre tenemos que evaluarlo tanto en el contexto escolar como familiar y es por eso que uno siempre cita a los apoderos. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son nuestros contenidos de evaluación? ¿Verdad? Tenemos las estructuras anatómicas y funcionales, EFA o funciones prelingüísticas, las dimensiones del lenguaje, ya sea forma, contenido, uso, ¿verdad? Cuando tenemos niños que todavía no adquieren el lenguaje, los niveles del lenguaje y los precursores del lenguaje, los procesos del lenguaje tanto expresivos como comprensivos, ahí tenemos las dos vertientes, el desarrollo cognitivo general, atención, memoria y funciones ejecutivas, ¿verdad? Tenemos que ver qué tan alerta está el niño en la evaluación. La conducta general, ya sea fisiológica, biológica, la alerta, las estimulaciones y el estrés, ¿ya? Y por último, las evaluaciones afectivas con los padres. Siempre vamos a obtener mejores resultados cuando los papás son parte de la terapia, ¿ya? Los papás y las mamás. Por ejemplo, yo cuando llego a donde un usuario de atención particular, lo primero que le digo es, yo soy la terapeuta, pero usted es mi coterapeuta porque está con el niño 24/7. O sea, que si este niño no tiene avances, es porque usted no trabajó en la semana con él. Y los papás quedan así como, ¡ah! Y se hacen al tiro parte de este trabajo, porque realmente pasa eso. Porque yo sé al tiro, por ejemplo, que un niño trabajó o no trabajó durante la semana, porque a la siguiente semana ya se le olvidó todo lo que hicimos la semana anterior. Entonces, como otra vez, papito,
Mamita, si usted quiere que su hijo avance, trabaje con su hijo. Media hora al día, día por medio. Ah, ya, sí, tía, ya. Y ahí uno ve avances significativos en las terapias. ¿Ya? Ahí sí. ¿Cuáles son nuestros procedimientos para evaluar, verdad? La entrevista con el padre o la madre o el cuidador, anamnesis, ¿verdad? Antecedentes proporcionados por profesionales, ya sea neurólogos, psicopedagogos, educadora diferencial, observación clínica y directa al niño. Por ejemplo, nos pasó a los chiquillos, los compañeros que fueron al Juan 23, en Juan 23 se hizo observación directa porque no muchas veces se logra evaluar. Entonces, ¿qué hacía el profe? Llevaba a los chiquillos a observar, ¿ya? Entonces, eso también es parte del proceso de evaluación. La observación clínica le llamamos nosotros, ¿ya? Y ahí podemos detectar cosas como funciones ejecutivas, atención, concentración, etc., ¿ya? La aplicación de pautas del desarrollo lingüístico, como por ejemplo el RIL, en el caso de los precursores, ¿verdad? O el TPROSIF, el DCTSG, el TECAL, en el caso de cuando ya los niños son hablantes. Hay otros test que nosotros no conocimos en clase porque finalmente para los centros de práctica que ustedes iban no era necesario, como por ejemplo el test Illinois, el TEVI, el BETA, el PREVI, el PEFE sí lo conocimos, ¿verdad? Que también pueden ser pruebas estandarizadas o no estandarizadas. ¿Me dan un minuto? Discúlpenme, discúlpenme. Perdónenme. Cosas domésticas, ¿verdad? Eso pasa por estar en casa. Ya. Como les decía, pruebas estandarizadas o no estandarizadas. Y aquí está un poquito, Fran, lo que usted me decía de esta tablita de Bloom, ¿verdad? Con los tipos de verbos, ¿ya? Yo aquí me apego porque es una evaluación, ¿verdad? A verbos que podemos utilizar en nuestros objetivos de evaluación, como por ejemplo, evaluar, ¿ya? Como por ejemplo, valorar, como por ejemplo calificar o seleccionar, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos? Seleccionamos nuestros test, ¿verdad? Según el contexto en el que esté el niño. Vamos a evaluar con estos test, ¿sí? Y después los vamos a valorar desde